Bueno, continuamos con la segunda charla de la jornada. Como pasó antes con Miguel, no hace falta presentar a José Fernández. Otro objetivo que os decía, ralentizar el ataque rival. La zona matchup la podemos combinar con una zona press, por ejemplo, según a la posesión del equipo contrario, para que cuando lleguen a la media pista y quieran jugar un ataque organizado, pues a lo mejor se encuentren con 15 o 14 segundos de posesión. En ese momento empezaríamos con las normas de la matchup y tenemos menos tiempo para atacar esos mismatches, por lo tanto jugaría a nuestro favor, ¿no? A favor de la defensa. Estos serían un poquito los objetivos. Si la charla fuera de zona 2-3 o si la charla fuera de defensa individual, tampoco estarían muy lejanos, ¿no? Al final todos buscamos que el ataque se confunda. Cuando decidimos hacer zona matchup, tenemos que hacernos también varias preguntas. La primera es, oye, vamos a escoger el dibujo de inicio. ¿Cómo? ¿No? Los más frecuentes son 3-2, 1-2-2. Yo no soy capaz de ver la diferencia entre los dos, pero bueno, hay que si es, yo no. 2-1-2. Estos son los dibujos más frecuentes. ¿Qué criterios nos pueden ayudar a escoger un dibujo u otro? Bueno, en primer lugar, pues las características físicas de mis jugadores. Si tengo tres pequeños en el perímetro, mis jugadores perimetrales son muy pequeños, yo buscaría quizás un dibujo 3-2. Sin embargo, si a lo mejor tengo treses muy grandes o tengo más pivots que exteriores, buscaría un dibujo 2-1-2. Más criterios. La inteligencia táctica de mis jugadores. ¿Puedo combinar diferentes dibujos con un mismo objetivo? Si son capaces de hacerlo o somos capaces de hacerlo, pues perfecto, en vez de tener un dibujo, tengo dos y seguimos insistiendo en estos objetivos que hablábamos al principio de confundir al equipo rival, ¿no? Mi bagaje táctico como equipo. Tengo una zona tradicional. Por ejemplo, mi equipo hace 3-2 y lo que voy a hacer es añadir una 3-2 matchup. El equipo contrario, que nos hace scouting, nos conoce, etcétera, se encuentra ese dibujo, no sabrá si vamos a defender con una zona tradicional 3-2 o con la zona matchup. Ese puede ser otro criterio que nos ayude a escoger el dibujo de la zona. Lógicamente, para nosotros siempre criterios de scouting. Cómo ataca zona el equipo rival, ¿no? Por la tarde Miguel nos va a hablar de ataca zona y entonces, bueno, pues veríamos qué dibujo utilizar contra esas ideas que él va a proponer. Y una vez que en base a estos criterios hemos escogido un dibujo, la clave también, o el siguiente punto sería dónde sitúa a los jugadores. Si yo opto, rápido. ¿Quién es el 3? O dos pivots. Venga, los dos pivots abajo, el 3 aquí, por ejemplo, exterior y exterior. Vale, si yo opto por este dibujo, 3-2, que es porque hemos oído, nosotros variamos las posiciones de los jugadores en función del ataque rival. Por ejemplo, un equipo que siempre inicia sus ataques a zona con bloqueo directo central. Colocamos al 4 en la punta. Un equipo que inicia siempre sus ataques con bloqueo directo lateral. Colocamos al 3 en un lado. Podría ser criterios. Si hacemos zona matchup, por ejemplo, en los saques de banda, en ocasiones sabemos que el equipo contrario, por estos criterios de scouting, siempre intenta postear con su 3. El 4 siempre en el lado del sacador. Podrían ser ejemplos. O directamente, mira, en nuestra convicción el scouting no es tan importante, o yo quiero siempre jugar este dibujo. Es otro criterio. Siempre jugamos con tal dibujo. Yo prefiero que mis jugadores sepan moverse en diferentes posiciones y que puedan ejecutarla. ¿Por qué? Porque al principio os decía
que si combinamos la zona con una zona press para robar tiempo y que tengan menos tiempo aquí, no tengo la capacidad de definir dónde va a ir 3, dónde va a ir 1, dónde va a ir 2, porque el desarrollo de los traps en la zona press va a hacer que varíen las posiciones. Por lo tanto, yo prefiero que todos sepan jugar en todas las posiciones. Gracias. Bien, ya tenemos el dibujo. Os decía que la pregunta clave, por la propia definición de zona Machado, es cuándo nos emparejamos. Bueno, pues cuándo nos emparejamos. Es decir, cuándo pasamos de un desarrollo clásico a zona Machado, a emparejarnos en hombre. Aquí podemos utilizar diferentes criterios. Por ejemplo, podría ser por el número de pases. Al segundo pase del ataque, una vez que ha cruzado la media pista, nos emparejamos. Por eso, otro, una acción táctica de rival. En el momento que juegue pick and roll, nos emparejamos en hombre. En el momento que se produzca una inversión, nos emparejamos en hombre. Otro criterio temporal. Por debajo de 20 segundos, nos emparejamos en hombre. Por ejemplo, por debajo de 14, desarrollo tradicional. ¿Sí? Bien. Es un criterio para iniciar los emparejamientos. Aquí un consejo que os doy si optáis por hacer esta defensa es escoger una clave sonora. Siempre que hablamos de defensa, los entrenadores en los clinics o no, y yo creo que vosotros cuando entrenáis igual que yo, hablamos de comunicación. Oye, hablaos, comunicaos. Bueno, aquí es importante también establecer una clave sonora que ayude al despistado entre comillas, ¿sabes? Oye, en la primera inversión nos ponemos en hombre a hombre, o por debajo de este tiempo, pues no sé, la que queráis. Ya. Normalmente yo suelo pedir a los bases, porque suelen tener un poquito más de inteligencia táctica. Bueno, es importante, yo os recomiendo que uséis una clave sonora para avisar al equipo de que vamos a empezar lo que realmente es la zona matchup, pasar de un desarrollo tradicional de zona a un emparejamiento hombre a hombre. Como os decía, si queremos ser exitosos, fundamental la comunicación. Bien, ya tenemos el dibujo, os voy a decir el nuestro, 3-2. La colocación de los jugadores, como os dije, depende de todos aquellos criterios que hemos hablado. Un criterio para pasar de zona a hombre, o sea, para iniciar los emparejamientos. El número de pases, 1 o 2 puntos. Al primer pase empezamos con la zona Machado. Bien. Pues claro, lo ideal sería que cuando esto ocurre, vamos a hacerlo una vez, por favor. 10 tíos, un balón. Venga, 10 y un balón. Los defensores, venga, con el 3 en la punta, está bien, los 2 abajo. Venga. Bien, el equipo rival ha llegado, vamos a colocarnos, por ejemplo, venga, un poste alto, un poste bajo, un exterior, otro exterior y un exterior central con balón. Ponte en el poste bajo, da igual. Tú te vas a escaquear toda la charla, arriba, siéntate, por favor, ponte ahí, venga. Tú no te diste cuenta, Miguel, pero la tuya se escaqueó, sé que te diste cuenta, se escaqueó toda la charla. Venga, vale. Hemos llegado, estamos en la zona, vale, vale, pues nosotros hemos decidido que el primer pase, nuestro base, tú vas a decir la clave sonora, ya. Eso significa que nos vamos a emparejar en hombre a hombre. ¿Cómo? El criterio es por cercanía, lógicamente, ¿no? ¿Listo? Vas allí. ¡Pam! Ya, empareja, busca uno, bien, ya está, busca el tuyo, el más cercano, ya estaría, bien, quieto ahí, ya estaríamos, ya está, bien. Vale, fijaos, aquí han quedado balón.
hemos tenido la suerte de que han quedado emparejados exteriores con exteriores e interiores con interiores. Lógicamente, a partir de ahora, aparte de otros criterios, si hubiera una corrección, utilizaremos nuestra estrategia de la defensa individual, lógicamente. Bueno, igual que en otras acciones tácticas, nuestra defensa individual es básica para solucionar todo esto. Pero, sentados, lo lógico es que no queden exteriores con exteriores ni interiores con interiores, sino que muchas veces se producen, cuando nos emparejamos, los mismatches, que no sé si es la palabra correcta, pero bueno, es la que voy a utilizar. Grande con pequeño, pequeño con grande. Aquí la clave es, una vez emparejados, cómo lo solucionamos. Este va a ser el aspecto fundamental para que la defensa tenga éxito. Ser capaz de solucionar estos mismatches de dos formas: aprovechando el propio desarrollo ofensivo, bloqueos, subidas, poste bajo, poste alto, o el segundo punto, que es cuando el balón llega a uno de esos mismatches, cómo o qué estrategias vamos a utilizar para solucionarlos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Vale. Bien, como os decía, solucionar los mismatches, deshacerlos lo antes posible, evitar la ventaja del equipo rival. La primera, como os decía, aprovechando el propio desarrollo ofensivo. Vamos a ver de forma parcial, y después lo veremos en el vídeo, situaciones que se producen con cierta frecuencia en los ataques que nos hacen contra la defensa, bien sean ataques contra defensas zonales, bien sean ataques de hombre a hombre, bien sean situaciones de gol o picarlo central. Pero mientras se produce ese desarrollo y los jugadores se colocan para atacarla, vais a ver que tendremos la posibilidad de deshacer esos cambios. Vamos a verlos de forma parcial. Venga, necesito 4 jugadores. Defensores, un grande ahí, un pequeño aquí, solo 2 defensores y 2 atacantes. Un grande aquí y un pequeño ahí. Un hombre con balón allí, por favor. Podría estar aquí, allá, en el otro lado. Bueno, pues en el momento que nos hemos emparejado, nos ha quedado grande con pequeño, nos ha quedado pequeño con grande. Uno grande, ¿verdad? Venga, un pivote, venga. Es que si no, no se ve y es poco ilustrativo. Bueno, como os decía, lo vamos a ver de forma parcial. Pues una situación donde, por ejemplo, el balón esté ahí y ellos, para desarrollar su ataque ofensivo 2, 4, puño o lo que sea, este tío corta y este reemplaza. ¿Vale? Bien, arriba. Volved al principio. Bueno, pues este propio desarrollo ofensivo nos va a permitir deshacer. Es decir, desde los cortes, vamos a poder deshacer el mismatch. En el momento que él corta, tú se lo comunicas y le dices: cambia, fulano, fíjate dónde está el balón. Mira, el balón está allí, te has ido alejando de él. Vale, tú estás aquí, y en el momento que él corta, ven, yo te defiendo. Estamos en ya, yo tengo el mío, él corta, mi compañero, cambia. Volvemos a lo de comunicar, hablar. ¿Quién es el que lee mejor aquí, cambio? Tú. ¿Te llamas? Alberto. Pues Alberto. O Alberto se lo va a comunicar a Gerardo. Venga, yo le paso a él, pero fíjate dónde está el balón, tío. Colócate donde está el balón. Listo, va, desde ahí, corta. Bien, pero saltes ahí como tranquilo. El balón, no te cierres, te estás alejando del balón. Vale, está bien, venga, otra vez. ¿Listos? ¡Va! Bien, perfecto. Vale, pues este corte que ocurre porque él va a buscar su posición natural y él sube para jugar un bloqueo directo lateral, nos serviría para deshacer
esta desventaja que teníamos al principio. ¿Por qué? Ellos podrían haber atacado con este pase, por ejemplo. Tú lo tendrías que defender, ¿no? Bueno, pues nosotros hemos deshecho ese mismatch, aprovechando, como os decía, el corte e intercambio de los jugadores. Seguimos los mismos. Coge el balón a la central aquí. Ponte bloqueando. Tú le defiendes. Y tú aquí. No, aquí. Vas a hacer este bloqueo. Tú lo vas a complicar, Ponte ahí con balón o lo que sea. Imaginaos, por ejemplo, bueno, pues ocurrió en el partido que jugaba un ataque, ponte bajo el aro, ahí más o menos, donde escogía salida. También veremos una situación parecida en el vídeo, donde tenemos, tras emparejarnos, pequeño con grande y grande con pequeño. Si habláramos de ataque diríais, pero ¿para qué juegas este bloqueo? Vamos a jugar el mismatch, pero ni los jugadores son tan listos, ocurre siempre, sino que a veces la rigidez del ataque, el ir a buscar movimiento puño, uno o lo que sea, nos lleva a encontrar este tipo de situaciones. ¿Qué haríamos? Sal del bloqueo. Perfecto, comunicación, cambio. Vale. El propio desarrollo ofensivo nos sirve para deshacer el mismatch. Entonces teníamos pequeño contra grande, grande contra pequeño. Debido al ataque 2 del equipo rival, otra vez, pumba, cambiamos, deshacemos. Vale. Lo mismo ocurriría 2 allí, por exterior allí, ataque, interior aquí. Pequeño y grande. Hemos visto el corte, hemos visto un bloqueo ciego ahora, por ejemplo. Vete a poner un bloqueo ciego. ¿Qué le dirías? Alberto, cambia Gerardo, ¿no? O algo, venga, otra vez. No te alejes, no te vayas con él. Mira. Va, tú estás ahí dinámico, agresivo, venga, ¡pum! ¡Cambia Gerardo! Vale. Pues el propio desarrollo ofensivo del equipo contrario nos vale para deshacer esos mismatches, ¿de acuerdo? Y ahí, ponte ahora tú aquí arriba, ponte tú ahí con él, ponte tú abajo y todo. Por último, un aspecto importante, otro interior aquí atacando, defendido por un interior. Poste bajo, tú aquí. Tras el ajuste nos quedó Alberto arriba, el pequeño. Esto podría ser, por ejemplo, esto podría haber ocurrido, dame el balón, porque ellos después de emparejarnos suben aquí. Han jugado un bloqueo directo lateral, por ejemplo, ataques a zona que son un bloqueo y otro. Juegan este bloqueo, cambiaríais. Entonces, siempre cambiamos un bloqueo directo en la zona matchup, o casi siempre. Dale para atrás. Cambio Gerardo, venga, otra vez. No, ¿cómo estabais, tíos? Eso. No. Tú, ponte para allá. Tú con el pequeño. Eso es, dile que cambie. Vale. Cámbiala allí. Vale, y ellos no leen esto, quieto ahí. Y siguen, tú vuelves sobre tus pasos y siguen con el ataque con fuera. Pide el balón. Vale, aquí entra otro concepto que nosotros le llamamos lectura de los ojos del ataque. Este tío, defendedlo. Está defendido, este está haciendo un buen trabajo de defensa en el baloncesto y me metí cosas. Yo también lo que veo mucho es que el balón de defensa de 1 contra 0. O sea, lo vemos todos los días, ¿no? Yo creo que es muy importante que los mismos criterios que usamos en nuestra defensa individual, de filtrar, ver, hacerle dudar, nos van a ayudar también cuando hagamos este tipo de defensa. Entonces, tú estás de 1 contra 1 y fintándole, haciéndole dudar, y tú quieres pasar dentro. Lo que os decía de la altura de los ataques. Yo estoy con un pequeño. Él está con... Tú quieres pasar.
Juega para pasar dentro. No me mires a mí. Juega para pasar dentro. Stop. Precisamente eso. En el momento que yo veo que está jugando esa ventaja o quiere jugar esa ventaja, lo que le voy a decir a es Gerardo arriba. Y ya hemos deshecho el mismatch. Si él está mirando para pasarla aquí y jugar contra mí, pues no, lógicamente, no le voy a cambiar ahora, pero en el momento que renuncias y intentas jugar esa otra opción, sí lo podríamos hacer, ¿vale? ¿Lo podemos hacer? ¿Hacemos? Venga, desde el principio. Bloqueo directo aquí. Cambiamos a los directos, cambiamos al directo, cambiamos a un de lado, va. Allí. Ahora. Perfecto, vale. Oye, te había dicho que os pusiera bravos. Estás ahí detrás, ni 3/4, ni agresividad, ni nada. Venga, otra vez. Vamos a hacerlo bien. Va. Venga, a muerte con él ahí. Va. Bien, perfecto. Entonces, el propio desarrollo ofensivo nos sirve para deshacer los mismatch. En lugar de estar aquí parado, esperando a que el balón vuelva y el pequeño le ataque, lo que ha hecho es deshacer el cambio porque lee los ojos del atacante. ¿Qué quiere pasar? Eso. Ahora, pum, pum. Este concepto nosotros lo usamos mucho en todas nuestras defensas, no solo en esta. Bien, hubiéramos deshecho el mismatch, como antes lo deshicimos con los cortes, como antes lo deshicimos con el bloqueo indirecto o con el bloqueo ciego. Es decir, antes de que el balón llegue al mismatch, ya hemos sido capaces de solucionarlo, de deshacerlos. Entonces el ataque ahora tendría que volver a buscar otra ventaja. En este caso habían pasado dentro, bueno, pues jugaríamos con nuestros conceptos de defensa, hombre, ¿vale? Nuestros conceptos de defensa individual. Utilizar el desarrollo ofensivo del rival para deshacer los mismatch. Cortes, bloqueos, situación de la ayuda de los ojos de la atacante. ¿Vale? Gracias. Pues vale, pero siempre tenemos la capacidad. Sí. Sí. No, si el corte es desde, si siguiera cortando por encima, vale. No, hacia donde se dirija existe no con tráfico. Es decir, en el momento que estamos emparejados es defensa individual. Si mi hombre corta hacia el balón, tengo que defender el corte. Cuando te digo tráfico no, me encuentro por el camino un compañero pequeño defendiendo a un grande. Lo tendríamos, no me encuentro a nadie, tengo que ir en línea de pase y defender. Si el balón le llega a él, es de lo que vamos a hablar ahora, cómo defenderíamos ese mismatch. Es decir, no siempre somos capaces de deshacer el mismatch antes de que el balón llegue a él. No siempre, no. Muchísimas veces. El ataque no es tonto, lleva el balón a la desventaja e intenta hacernos daño. Que es de lo que voy a hablar ahora, de cómo vamos a solucionar los mismatches cuando el balón llega. No sé si te has respondido. Tengo la sensación de que no. Sí. Te sigo, pero voy a intentar colocarlos, me lo explicas y así te respondo. Venga, vamos. La situación inicial. Era pequeño con... no, grande con pequeño aquí. Grande atacante con pequeño defensor, ahí. Era esto. Él, hacia el lado fuerte. Ahora tú subes. Mira, aquí él, por proximidad, primera línea de pase, que no sé si viene a poner un directo o lo que viene, tiene que estar en línea de pase con él, nuestros criterios, tú tendrías que acompañar en una posición
de lado ayuda normal, natural. Y si él está jugando, aquí estaríamos así. Otra cosa es que ahora vuelva a ocurrir lo de antes. Pero es un tío listo, Alberto. Venga, ponte ahí. Tú lees mis ojos, tú lees el mismatch y aquel mismatch, ¿vale? Entonces, yo estoy aquí, pero veo que le defienden en línea de pase y yo le hago esto, ¿vale? Pero si él está jugando para pasar ahí, no podemos deshacer el cambio, porque si lo hacemos, llámale y tú cortas. Llámale. Vale, cuando él vaya ahí, tú cortas. Venga, otra vez. ¿Vienes desde allí? No. Si estamos mirando aquí, llámalo. Tal, entonces aquí tendríamos que defenderlo. Otra cosa es que él ahora inicia el corte, defendido por el pequeño, y él se mete y cambiamos, que eso sí lo vamos a hacer. ¿Vale? Eso sí lo haríamos. Aquí, él viene aquí, ve que está defendido por un pequeño, corta, eso es. Además ahora estamos haciendo una situación de 3 contra 3 cuando realmente íbamos a tener el apoyo o el soporte, todo el tráfico que tenemos aquí, ¿no? Que no hace fácil el pase directo o que nos ayuda a deshacer el mismatch. ¿Ahora sí he respondido? Vale. ¿Alguna pregunta más? Gracias, chicos. Os decía que ¿cómo vamos a solucionar la situación de mismatch cuando el balón llega al mismatch? Nosotros establecemos 4 tipos de mismatches. Un pequeño y un grande, por favor. Alberto y Diego. Venga, Diego, aquí. Mismatch exterior, el primero, ¿qué es? He dicho cuando el balón llega al mismatch, ¿no? Cuando un pequeño juega contra un grande en el área de perímetro. En el área de perímetro me refiero 45 grados, zona central, la zona del base, ¿vale? Mismatch en la esquina, que es cuando un pequeño con balón juega contra un grande en la zona de la esquina. Tercer mismatch interior, al revés. Ahora un pequeño defendiendo. Bueno, sí, vale, perfecto, me vale. Cuando un grande juega contra un pequeño en poste bajo, recibiendo el pase de esta posición de 45 grados. Y por último, el que nosotros llamamos mismatch central, que cada uno le puede llamar como quiera, que sería necesito otro atacante y otro defensor, pequeño y grande. No. ¡Vamos! Y otro pequeño, sí, venga. Coge el balón, le queda directo. Aquí en esta posición, por ejemplo. Defiende. Sí, nosotros a los directos, ¿qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos en el bloqueo directo? Cambiamos, ¿verdad? Vale. Pues el mismatch central, nosotros le llamamos aquel que se da caminando, pum, sigue ahí. No, debajo del aro que te defiende el pequeño. Tú por detrás, dándole toda la cera que puedas. Vale. Venga. No debo decir puedas, estés ahí. Pues ese es el que se da cuando un interior recibe de espaldas contra un pequeño y el pase viene de la posición central. Es, para nosotros, o entendemos que es diferente esto de lo que veíamos antes, ¿eh? Del que le llamamos, ponte ahí ya, no, tú aquí, del que le llamamos interior. Porque el pase desde aquí, como veremos, es más fácil estructurar la estrategia de las ayudas que hacerlo desde aquí. Entonces, a este le llamamos central, al otro le llamamos interior, esquina y exterior. 4 tipos de mismatches. ¿Cómo los vamos a solucionar? Vale. El exterior. ¿Podéis sentaros? Podéis sentaros. No, tú quédate mejor. Quédate. Tú quédate. Un exterior naranja, por favor.
aquí atacando. Muy bien. Mismatch exterior. Vamos con el primero. Es aquel que se da, un pequeño contra un grande. Vamos a ver si tira, si no tira, no, si te pasa atrás, vamos a dejar solo, hay que defenderlo, es el balón, que es el que entra por el aro, de acuerdo, el que suma puntos por los demás. El que se da en estas áreas centrales, un pequeño contra un grande. Tenemos dos formas de defenderlo, dos formas. Uno contra uno o saltando dos contra uno, ¿vale? Bien. ¿Por qué una o por qué otra? Bueno, realmente es tres porque es uno contra uno, saltar dos contra uno, dar que salto, volver, ¿vale? Cuando la suerte de entrenar a Stefan Lasme y había el mismatch exterior, el que tenía el mismatch exterior era el tío de balón. El balón tenía un problema bastante grande, porque a ver cómo se iba del plano aquel, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando, por ejemplo, en nuestro equipo Stefan Lasme defendía el uno contra uno central contra un pequeño, nunca ayudábamos. Cuando teníamos a Salameiri, nunca ayudábamos, porque aunque era mucho punto que Stefan y le superaban, cuando le quitaban la bandeja, vamos, que un gorro por detrás, nunca ayudábamos. Con los cuatros, por ejemplo, Kent, Robbie, pues tampoco solíamos ayudar. Este año con Maxi Clever, con Oriol, que ahora no está, entonces puedo rajarle él. Con Oriol teníamos que ayudar muchas veces porque pues, Oriol era mucho más lento, y si uno contra uno lo batían con más facilidad, por poner ejemplos, ¿no? Lo que intentamos, como antes os decía, es no ofrecer siempre la misma respuesta, el mismo problema, para que el ataque no tenga claro lo que vamos a hacer. Y ahí entra, bueno, pues más criterios, el scouting, etcétera. Vale. Detalles importantes a trabajar. Voy a intentar en cada uno explicaros dónde nosotros ponemos la atención. En este caso, posición postural de Alberto. ¿A quién estoy defendiendo? ¿Es un tirador? ¿No es un tirador? ¿Dónde está el tráfico? Vale, entonces la posición de mis piernas y de mis manos variará en función de a quién esté defendiendo. Vamos a pensar que Diego, perdón, he olvidado, es un tirador excepcional y muy buen jugador de uno contra uno, ¿vale? Lo que haríamos nosotros a Jul o a Sergio, uno de estos jugadores, cuando hacemos esta defensa. Pero lo primero es tu mano arriba, ¿vale? Siempre tu mano arriba, tu mano arriba, tu mano arriba es diestro, en este caso la mano izquierda. Hemos dicho defensa uno contra uno, defensa uno contra uno. Vamos a ver ahora cuando creemos que el ataque tiene mucha superioridad y saltamos. Vale. Un exterior azul defendiendo y un atacante naranja. Me da igual pívot o exterior. Ponte donde quieras, vale, ahí. Vale. Cuando saltamos al 2 contra 1, cuando se produce una situación de mismatch exterior, volvemos a la comunicación, nosotros saltamos del lado donde hay dos defensores exteriores, ¿entendido? Él podría estar defendiendo así o podría, ven, mides 2.15 y estás aquí. No variaría nada, saltamos del mismo lado, ¿entendido? Bien, allí. Entonces, ¿cómo sabe Antonio que es él el que tiene que saltar? Porque si este tío corta, Antonio no lo ve. Entonces ya no tenemos dos. Porque Gerardo se lo va a decir. Y entonces, cuando lo vemos y vemos que aquel empieza con el chiqui, para jugarle, Antonio, tú. Vale, para. Tú ya sabes que... Bien, dices, vale, soy yo. Entonces Antonio, que sabe que es él, le dice a Alberto, izquierda, porque es el lado por donde voy a salir. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a hacer Alberto? Tirador, la mano arriba, tenemos mucho cuidado, se va a hacer más fuerte en su pierna derecha, porque sabe
Él va a saltar por el lado izquierdo. Entonces te haces fuerte en este lado, atacaré uno contra uno. Y desde ahí, bien. Seguimos con los detalles. Estás ahí con el pim, 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 pim. Vale, yo. Él va a saltar. Lógicamente, esto es una defensa de riesgos, es una defensa de riesgos. Si habláramos del ataque, yo os diría, bueno, mira, tú cortas, te pongo aquí, pim, pum, claro. Riesgo tenemos, miren, nosotros y los jugadores. Igual que recibimos canastas contra hombre a hombre, recibimos canastas contra zona, recibimos canastas contra la zona. Pero si lo hacemos es porque creemos en, asumimos los riesgos, ¿no? Vale, una vez dicho esto, seguimos. Primer paso, tú se lo dices. Antonio, tú le quitas el lado. Queda Alberto, vale. Cuando rotamos, importante. Un poco de presión en la línea de pase de donde vengo, porque es la línea de pase más cómoda para el ataque rival. Entonces, se está botando ahí, mirando al suelo, chique, salto, intentar poner presión en esa línea de pase de la que vengo. Bien, ¿cómo vamos a rotar? Vamos a rotar por proximidad, es decir, salta. ¿Quién iría a este pase? Lógicamente tú, y seguiríamos. Esto ya lo sabéis, ¿no? Vale, no quiero perder el tiempo en esto. Pero sí, en algún detalle que ocurre, que es el tiempo de las rotaciones y el cómo rotamos. Entonces, volvemos al principio. Antonio, tú. Venga, vale, bien. ¿Recuerdas lo de poner la presión? Es que has rotado haciendo tu cuerpo a la mitad de ancho de lo que puede ser. Vale, no pasa nada, ¿eh? Otra vez. Bien, perfecto. Fijaos cómo ha rotado Gerardo. Gerardo ha rotado, a poner su pecho delante del balón. Bien, correcto. Muchas veces, y sobre todo en nuestra liga ocurre, los atacantes juegan aquí, una distancia realmente lejana, ¿sabéis? Lejana. Es difícil, bueno, esto sería un riesgo que podríamos asumir, el que tirarse desde aquí. Entonces, cuando hablamos de las rotaciones, ahora sí vamos a poner un poste bajo allí, por ejemplo, y un defensor más. Vale. El balón estaba ahí, en posición, vamos a hacerlo caminando. Pum, 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 pum. Exacto, te vas moviendo, te irías moviendo, porque aquella rotación de quién es. Bien. Vale, bien. Quería que lo tuviéramos claro, ¿vale? Que te muevas, es importante. Entonces, comunicación. Salta, poniendo presión esa línea de pase, muy bien, rotamos con el balón por el aire, no con la recepción. Rotamos con el balón por el aire, no con la recepción. Es muy importante y dificilísimo de conseguir. Yo no sé cómo. Rotamos con el balón por el aire. El balón va por el aire, no va a cambiar el solo de dirección, solo va a esa dirección, a esa objetivo. Entonces, con el balón por el aire rotamos. Y para ti. Y ahora aquí viene el otro punto del que quería hablar. ¿Cómo rotamos? Gerardo sabe que había un tío en la esquina, el suyo, pero él participa en la rotación por proximidad. ¿Cuál es la línea de pase, Gerardo, que nos hace daño? En la esquina. Entonces, en lugar de rotar pecho y balón, puede rotar aquí, ahora, corregir. Y le vas a dar el medio segundo que necesita Rubén a rotar. Y entraremos en el siguiente punto. ¿Cómo deshacemos el mismatch? El pequeño que ha llegado se quedó y el grande busca en el lado ayuda. ¿Vale? No en el lado fuerte, en el lado ayuda. ¿Entendido? Vale, vamos a empezar, chicos.
Solución del mismatch exterior con 2 contra 1. Rotamos con el balón por el aire. Muy bien, acuérdate, Gerardo, tío, usa tus manos, ¿vale? Acuérdate de rotar con y ahora ajustas, ¿vale? Y fíjate a dónde has ido a presionar, ¿eh? Si es corbacho, sí, si no, aguanta ahí, ¿vale? Otra vez. Ven, cheque ahí, Sergio, va, vamos. Muy bien, vale. Y por supuesto aquí entraríamos en los criterios de 1 contra 1. Si entra este pase de aquí a allí, vale, corral. Venga. Gracias, chicos. Solución del mismatch exterior, detalles a trabajar, posición postural de defensa del balón, cómo rotamos, cómo movemos los brazos, rotación. Se me ha olvidado un dedo. Por favor, vuelve, Alberto. Gracias. Pequeño otra vez aquí. Sergio. No sé que no es Sergio, que eres él. Pero a Diego no le saltamos, defendemos en uno contra uno. Exterior y exterior. En ocasiones pasa, los equipos atacan mucho de esta forma. Está aquí con el bot, no es capaz de dar ventaja, la da y vuelve a trabajar para recibir. Hablamos de venir en línea de pase con él, que no le vuelva el balón al mismatch, ¿vale? Que no le vuelva. Otro detalle, en el momento saca, que pase el balón, que no le vuelva. Lo hacen muchos equipos para intentar jugar de 1 contra 1 desde el inicio del bote, en lugar de estando ya votando. Nos lo hacen con mucha frecuencia. Vamos a hacerlo. Detalle, que no vuelve el balón a mismatch. Venga, pásale, trabaja para recibir. Bien. Entonces, como él ha hecho un trabajo estupendo, renuncian y juegan otra cosa. Tú vas a jugar 2 botes, por ejemplo, y tiro, ¿vale? Y ahí entraría otro detalle que cuesta mucho trabajar, pero que es realmente importante. Yo os lo comento. Venga, hacedlo desde ahí. Ven, tira. Vale, no tirarías, venga, tranquilo. Con ese 1 contra 1, como pase más. En el momento que se produce, ahí llego. En el momento que se produce un tiro, el interior, lo abandona para ayudarnos en el rebote. Porque si está aquí, significa que hay un pequeño bloqueando un grande por allí. Y sin duda, quizás esta sea la mayor debilidad de la marcha, ¿no? O por lo menos nosotros cuando atacamos este tipo de defensas, donde insistimos muchísimo es rebote ofensivo, porque ahí no hay solución táctica posible, es una lucha física. Si yo me peleo con Alberto, lógicamente me va a matar. Entonces no voy a hacer lo que es el rebote, no es un tema de échale más narices, no. Entonces, muy importante, el tío del mismatch, en el momento que haya un tiro, yo te paso y tú tiras, me defiendes a mí. Entonces, abandonar para el rebote. Arriba. Ahí, exacto. Riesgo, un rebote largo y este tío lo cogió. Lo asumimos. Pero siempre que haya un tío, el tío del mismatch, abandonar para ayudar en el rebote. Y os digo una cosa, parece una tontería, nos cuesta un trabajo enorme trabajo. Voy a acostumbrar a los jugadores a hacerlo, ¿vale? Bien. Último detalle a trabajar en el mismatch exterior. Bueno, los equipos contrarios son muy inteligentes, se acaban adaptando. Bueno, estos tíos van a saltar, entonces lo que vamos a hacer es que en el momento que este tío salte, yo corto, te cortan 2 a la vez, es súper difícil, etcétera. Entonces tenemos que dar un paso más. Los 2 pequeños que defendían aquí, que decía fulano tú, Alberto otra vez con el balón, venga, esos 3 contra 3 otra vez, venga. Balón, me faltan, venga, los mismos. ¿Quién estaba aquí defendiendo? Y que le decía, venga, otro atacante allí. El mismo que estaba, atacante. Venga, vale, ya vale. Ahí, perfecto. Muy bien, ¿ves? Ya vamos a aprender. Perfecto.
Mira, ponte interior, por ejemplo. No, así lo explicamos desde aquí. Estábamos en la misma, ¿verdad? Vale. Izquierda significa que va a ir para ahí para la izquierda, ¿verdad? Vale. Él no es tonto, dice. Ya me saltaste antes, ahora vas a saltar por las narices. Entonces preparado porque te voy a pasar y tal. Bien, pues ahí vemos a la comunicación, la clave sonora. Le vas a decir, Alberto, voy. Vale, voy, Alberto. Y Alberto sabe que voy significa que no viene. Que no viene. Que lo vas a defender tú solo. Derecha significa que por a saltar y voy significa que no va. Entonces vamos allá. ¿Y tú? Pero claro, pero ahora aquí entra, de Oscar goes to Antonio, y venimos con el teatro, ¿no? Y el teatrillo. Y fin te voy, y una mano abajo y otra arriba. Porque, ¿qué objetivo buscamos? Que él piense que tú vas a saltar, agarre el bote, ya está. Si tú le dices voy y él sabe, él no se va a hacer fuerte en un sitio, está ahí, uno contra uno. Para ti voy significa, a ver, dímelo. Vale, uno contra uno, ya sé que no vas a venir. Fin que vienes, él agarra el balón, perfecto. Morto can, morta rabia. En el momento que agotó el bote, se acaba el mismatch. Eso es lo que buscamos. Entonces, contra uno, derecha, izquierda, y voy significa que no vas a ir, que no vas a ir. Es otra forma de solucionar esto y buscar que el ataque agote el bote, ¿vale? Bien, vamos a hacerlo una vez a toda leche, las dos formas, ¿vale? Pero ahora necesito la rotación allí. Venga, nos atacan a eso, es perfecto, me vale desde ahí. Va, la de saltar primero. No, tú se lo has dicho, si no te he oído. Se lo habías dicho, vale, entonces perfecto. Va, chiqui, va. Va. La primera, haz la primera, saltar y luego voy, venga. Recuerda que en voy tu objetivo es pintar hasta aquel, pintas y vuelves, vale. Porque si cuando tú estás pintando te corta, te lo va a coger, Gerardo? Tendrías que cogerse corte si lo hiciera, ¿vale? Da igual, he dicho que en el lado donde hay dos exteriores, da igual. No, claro, muy buena pregunta. Él dice, ahora estoy con un interior, ¿cómo recuperas? A defender qué línea de pase. Esa, ¿no? ¿Sí o no? Entonces ahora sí la rotación de pecho con balón, manos y ocupar espacio sería la correcta. Buena pregunta, muy bien. Va. Rótale, pero vete ahí a muerte en línea de pase antes y a comértelo. Coño. Otra vez. Venga. La misma, va. Vale, muy bien. Hacemos el mismatch, tú buscas a toda leche en la ayuda, ¿vale, Alberto? Bien. Y segunda, venga, ahora te voy a saltar, pero no te salto. Lo mismo, va, háblale. Bien. Genial. Línea de pase ahí, tío. A muerte, 5 segundos, que es lo que tiene. Vale. Solución del mismatch. Uno contra uno. Contra uno saltando, 2 contra 1 pintando, la rotación y vuelta. Siempre el lado donde hay dos exteriores. Ya hemos hablado de los detalles, la mano, abandonar para ir al rebote, cómo rozamos, tapando las líneas de pase. Eso. Sí. Que esté con él en línea de pase, que no deje ir el balón. Bilbao jugaba lo siguiente. El ataque no era esto. Atacaban, la forma, pasaba el balón. Grande tiene la tendencia a que a dejarse caer, a protegerse. Es al revés, corta, vete a la esquina. Entonces tú, peines, botes y me la pases a mí. Y ahora jugaba la misma.
Esto es lo que... Y además lo trabajamos y lo hablamos, se lo hicimos también la zona Machapa Bilbao. Lo que hablábamos era que normas, es decir, hombre, pase el balón, no dejes volver el balón al mismatch. ¿Cuál es la solución aquí? Yo no acababa de verlo muy bien, la distribución, ¿no? Es más fácil defender este mismatch lateral de pequeño contra grande. Primero, porque juegas con la línea como aliada. Y segundo, porque están mucho más definidas y te penetran. Y en tercer lugar, porque la solución es vente aquí tú. Bueno, yo hago de exterior. Es uno contra... ¿Cuál es tu? Eso es. A ver, la solución era la puerta atrás. La puerta atrás, al final, si son capaces de defendértela, al final te metes en un tráfico de gente, ¿sabes? No es... Nosotros no entendíamos muy bien lo que buscaba Sito con esto. Él viene aquí, lo explica, es seguro que un ojo claro y por el que lo hacían, lógicamente. Además, si hay alguien que viene en todo este tema de espadas, o sin balón, es Bilbao. No nos hicieron daño ninguno con esta situación, quiero recordar, porque además lo teníamos previsto. Aplicamos las normas, a 10 metros, no, la deja así, te protege. Lo buscamos de antes, ya está corriendo el tiempo. ¿Cuánto tiempo te queda? Y ahora que vas a jugar el mismatch exterior en la esquina, te voy a saltar. Pero vamos a rotar con mucho más espacio, porque no es rotar desde el centro, es rotar con 3/4 de pista abierta, que tienes un montón de... Cada pase que juegas contra la mala, el tiempo va corriendo, es bueno para nosotros. Pero es lo de siempre, ¿sabes? Si hablamos de ataque y defensa... ¿Alguna pregunta más? Sí, el que está defendiendo central... No, aquí dices, bueno, yo siempre digo, busca en el lado de la ayuda. Él está aquí, cuando hacemos el mismatch, busca, porque si estamos rotando significa que hay alguien desparejado. Puede ser el poste bajo, que mientras haya una ayuda de este exterior, o puede ser, cuando a veces ocurre que está aquí el 4, que el 4 ha sido el que se ha metido y él rota ahí. Es busca en el lado de ayuda y coloque en la posición correspondiente. Si el balón volviera al centro, línea de pases, el balón sigue viajando. Es lo que te decía antes, los criterios de ayudas tienen que ser los criterios de estrategia de las ayudas de tu defensa individual al final. ¿Alguna pregunta más? Vale, seguimos. Bien. Mismatch central. Habíamos dicho que es el que se reduce. Alberto, vamos. Diego, balón. Pequeño con pivote ahí. Va. Vamos. Vamos. No. Ven. Sí. Guárdate. Este es el mismo. Ponte aquí, pide el balón contra él. Ahí. Pide. Y él no se sienta, tío. No está atendiendo. Estuvo quedándose toda la charla, ¿cómo se va a sentar? Siéntate ahí en las rodillas del pie del balón, hombre. Eso es. Blanco, la otra mano. Atendiste fijo. Venga. Aquí. Este es lo que nosotros llamamos mismatch central. El que se produce con un pase a un interior defendido por un exterior desde este área, ¿no? Desde este área. Con las áreas centrales. No desde este. Estoy diciendo este y es esta área. Desde esta área. Tengo para. Bueno. Este es el que se da con menos frecuencia. Es el que se da con menos frecuencia. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la posibilidad de hacer el triple cambio. Sabéis perfectamente lo que es. Entonces, ponte aquí para el pick and roll. Ponemos aquí en la posición inicial. Eso es. Estábamos a WhatsApp, te has venido acompañando, el tal. Bien, stop. Aquí le llamamos triple cambio, ya lo sabéis. Venga, un grande. Otro grande. Sacando. Aquí, por ejemplo, venga. Pivot y otro pivot defendiendo.
¿Os acordáis cuando hablábamos de aprovechar el desarrollo ofensivo para deshacer los mismatches, ¿no? Vale, pues muchas veces este mismatch central no se produce. La posibilidad de hacer un recambio consiste en cambio de peso, cambio cuando última fuera Gerardo, arriba Gerardo, lo que sea, y ahora listos. Venga, para que veamos. Tú vienes con una chingando ahí. Nos ponemos aquí. Listo. Ya. Toma, bien. Tendríamos un 5 defendido por un 4. Realmente aquí lo que tendríamos es el mismatch exterior, pero ya no el interior, no el central, no del que hablábamos, ¿vale? Esto es el triple cambio, que se produce muchas veces. Entonces, lo que conseguimos es que, aunque Alberto sea un 5, está defendido por nuestro 4, Rubén, ¿vale? Situación de tipo. Pero, si Javier jugara allí aislado, viéndolo allí, volvemos al carril inicial, venga, un exterior ahí, un ataque, defendido por otro, vale, y por ejemplo, ponte aquí, venga, pon este bloque así, otro exterior, venga, defendido por otro exterior. Pues es el 3 del equipo. Vale, nos vale el 3, perfecto. Vale, aquí no podemos hacer el cambio. Pero si a lo mejor podríamos hacer cambio entre tú y él porque tú eres más fuerte y te preferimos aquí defendiendo. Vale, atrás. Entonces dice Gerardo, fuera. Vale. Esto va. Fuera Gerardo. Ahí está, bien. Bien, como en el 4 aislado, volvemos a la misma. Mismatch central. Aquel, tú te paras, porque lo ves, te paras y querríamos jugar este. Vale. La verdad que estadísticamente se produce muy pocas veces. He estado preparando el vídeo, creedme que nosotros hacemos mucho esta defensa y no he encontrado una situación. Solo os podría traer una solución de entrenamiento porque es difícil de encontrar. Vale, de todas formas yo os voy a explicar cuando se produce, cómo lo hacemos. Bien. Lo primero que hacemos, volvemos a aquello de detalles a trabajar. Lectura de los ojos del atacante. Si él está así, no está pensando en pasar al tuyo, pero en el momento que está así, empieza a mirar, tú trabaja, estás en un soy tirador, no soy tirador, pim, pam. Comunicación, llámalo. Alberto, simplemente con que diga su nombre, él sabe que si no viaja, él va a ser el que tenga que defender. Entonces, para rotar con el balón por el aire y no con la recepción, hay que comunicarlo con anterioridad. ¿Vale? Entonces, cuando tú veas que él se para y empieza así, le llamas. Vosotros líneas de pase para intentar triangular y atacar esas mismas líneas de pase, los atacantes me refiero, para ver si somos capaces de llevar el balón, ¿vale? Vale, venga, desde el principio lo llamas. Le vamos a intentar pasar y tú vas a... Vamos a pasar a Alberto, al otro Alberto. Alberto, no ataques, quédate con el balón y tú vas a hacer 2 goles. Y nos quedamos ahí como una foto, ¿vale? Va. Muy bien. Vale, para. Perfecto, hemos ido a otro capítulo. Ahí es peligroso. Necesita entrar ahí, tíos, en tiros libres. ¿Qué pensáis? Necesita que le hagamos un 2 contra 1 con la recepción del tiro libre, el 5 contra nuestro 3. A ver, no pensáis, coño. A ver, los que piensen que no lo necesita, que levanten la mano. Coño, 50-50. Los que piensan que si lo necesita, que levanten la mano. Menos. Pero creo que aquí no lo necesita, ¿no?
no es peligroso. Otra cosa es que se pusieran a votar, pero aquí no es... Porque él ha hecho un gran trabajo, que es otro de los detalles que siempre hablamos. Ponte por detrás, empuja, para que reciba lo más arriba posible. Bueno, vamos a pensar que él ha sido capaz de meterte debajo, ahí, en la cercanía del semicírculo. Bien. Primero, llamar. A ver, con el balón por el aire, salta. Vale, bien, párate. Vale. Detalles a trabajar aquí. Hacemos 2 contra 1 con el defensor del balón, sea un pequeño o sea un grande. En este caso que hemos visto era un grande, da igual, saltar, atrapear. ¿Cómo? Oigo mi nombre, Moncho, aire, salto braceando, tapando la línea de pase que me hace daño. ¿Cuál es? Esa. Si el balón saliera dentro o fuera, ¿cómo rotaríamos? Por proximidad. ¿Cuál es la línea de lo que nos va a hacer daño? El balón sale de dentro, lo estás dejando solo, ¿te acuerdas? Esto. Y tú, ¿dónde está jugando él? Si está jugando aquí, ¿cómo vas a rotar tú? Acuérdate, tapando primero esa y poniéndote delante. Y tú estarías rotando. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Pues vamos a hacerlo. Primero empujar para que no reciba profundo, ¿eh? Pum, empujar, antebrazo y por detrás. Llamar al compañero, saltar y bracear. ¿De acuerdo? El balón sale dentro fuera, rotaciones por proximidad. Balón dentro. Para. ¿Has hablado una vez? ¿Tenías que haber hablado? 2. Alberto, tú lees que él quiere pasarle, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Vamos otra vez. Va. Listos, va. Empuja. Bien. ¡Ey! ¡Ey! Muy bien, tío. Vale. Perfecto, porque tú haces tu trabajo inicial, pero quedas vendido, ¿eh? Tú saltas, cortas, tío. Pecho delante del balón. Claro, muy bien. Y él me dice, y tengo que rotar cuando va por el aire, no con la recepción. Yo listo. Otra vez, chicos. Lo habéis hecho muy bien, ¿eh? Vamos a hacerlo bien. Lógicamente, Alberto que ha saltado, te quedarías con el pivot y es el que va allí, ¿no? Cuando lo vamos a ver. Va, ya está. Vale, corrige la pelota los pies. Muy bien. Es importante en los detalles también, cuando hablamos de la lectura de los ojos, él está jugando, volvés a las posiciones, tú estás aquí Alberto, tú estás ahí Gerardo, tú estás ahí para pasar dentro. Si tú lees que él está jugando para eso, pintas, atrás, presión, trabajo, no juegues a defensa de... Estoy ahí, te pongo en dudas, agarra, no, ahora te como, vale. Muy importante ese trabajo, es básico. Lo de las rotaciones y esto lo sabemos todos, tíos. Lo que es muy importante es todo este tema de los pequeños detalles, de las manos, de darle ese medio segundo que los compañeros necesitan. Esa es la forma de... Desde el principio lo hacemos una vez más. ¡Pa! Píntale, ahora, bracea, ¡vamos! Va, bravo, chicos. Venga. Mirad, hay otra forma. Este es jodido de entender. Y hemos pensado esta solución, pero tenemos otra solución. Lo que pasa es que no se da siempre. No siempre el equipo rival tiene la capacidad de llegar a esta situación. Como os digo, es muy poco frecuente. Entonces, grande, vamos Alberto Naranja, yo contigo. Otra de las fórmulas que tenemos es, como os decía, situación poco frecuente, difícil de defender, si tenemos la fortuna de no estar en bonus, robar y hacer falta.
banda, mía, saque de banda, saque de fondo. Hemos cambiado el balón interior a 20 centímetros del aro, de fondo un saque de banda, que en la balanza de esos errores asumibles es mucho. Por ver el mismatch, si no estamos en bonus, falta. Intentando robar el balón, no, métele un hachazo, no. Y a veces ocurre que no pitan la falta, levantaste el balón y ha sido perfecto. Pero también tenemos el otro método que habéis visto ahora, que es la rotación, los traps. Hemos visto cómo solucionar el exterior, cómo solucionar el que nosotros llamamos central, ¿vale? Y vamos a ver ahora, para enlazarlo directamente con estos, además, el de la esquina. Vamos a hacerlo. Volved a esta posición, los 8 que estabais, por favor. Era un control aquí. Esto que bloqueabas, Alberto. Pues venga, pavila. ¿Quiénes eran los 4? Vosotros, ¿verdad? Vale. Exterior, vale, así me vale. 4 tú. Bien, perfecto. Vamos. Cambio. Venga. Sí. Fuera. Timba. Llámale. ¿Quieres para aquí? Sí. Balón. Sigue. Bien. No, quédate, Alberto, allí. Quédate allí, Alberto, atacante. Ya voy. ¡Pam! Otro mismatch. Pequeño, contra pivot, en esquina. Volvemos a lo de antes. Mismatch exterior. Sí. Podríamos dejarlo solo, porque tenemos un 4 que es súper atlético, puede competir en 1 contra 1, si le atacan a puede defender el tiro. Aquí, al final, lo que hemos pensado es que podíamos usar las líneas como aliadas, porque muchas veces nos buscaban este aclarado y volvemos a lo de antes. Siempre vamos a volver a lo mismo. Siempre que contra la matchup obliguemos a que den otro pase y otro pase y otro pase, pues el tiempo está corriendo a nuestro favor, que es lo que queremos. Entonces aquí nosotros, exterior grande en esquina, 2 contra 1. 2 contra 1. Vamos a usar a las líneas que son nuestras aliadas. Entonces, ¿tú dónde te vas a hacer fuerte? ¿Dónde te vas a hacer fuerte? Para que no te vaya por el medio. Sigo. ¿Dónde? Claro. Si viene por aquí tu compañero, no, que no se te vaya por la línea de fondo. Es tu responsabilidad. ¿Vale? Saltaríamos a 2 contra 1 y desde aquí volvemos a lo de antes. Muy bien. Rotación por proximidad. Tienes que ponerte en una posición intermedia porque él podría cortar. Tienes que coger, ¿vale? No sé hasta que llegue a ese área de tráfico. Desde aquí sería lo mismo. Por proximidad. Volvemos a hablar de lo de antes. ¿Cómo solucionamos este mismatch? Bien, aquí, cada vez que hacemos una situación de 2 contra 1, pase paralelo es tu responsabilidad, pase skip es tu responsabilidad. Tenemos que hacer un trap. Mirad, el trap en lugar de hacerlo muy pegados, lo pueden romper fácilmente atacando un bote. Yo creo que es bueno colocarse más o menos un metro. Hoy en día los cuerpos físicos son y eso es, ocupamos más aquí y hacemos menos faltas que si lo hacemos aquí. Aquí estamos condenados, porque en el momento que se quiere meter por el medio, métete por el medio, si falta, siempre. Nos van a pitar falta, 1 metro más o menos. Esto es fácil, lo entendemos, ¿vale? Y como hemos hablado antes como además vamos volados de tiempo y hemos hablado antes del mismatch exterior, lo entendemos. Pero quería hablar de un punto que se por el camino, que considero fundamental, que es cuando está aquí Alberto defendiendo al pequeño, está el otro Alberto posteando contra Asier, estábamos así, ¿no? Bien, y el balón, tú, Asier empezaba a llamar antes del pase, bien, pásale, iba directamente a bracear. Se me ha olvidado un detalle muy importante. La tendencia del jugador es mirar el balón. Siempre tiene que tener, siempre pedimos esa referencia. Oye, tío, ¿dónde está el balón? ¿Dónde está el balón? ¿Dónde está el balón? Bien, en las defensas zonales o cuando 2 contra 1, sea en hombre
o en este caso en la matchup, es muy importante que los jugadores que no participan en el trap, en lugar de estar abiertos al balón, estén abiertos a la ayuda. Entonces, en el momento que se produce ese trap, en lugar de defender así, ponte aquí, tú me estás defendiendo a mí, cuando el balón llega, inevitablemente su tendencia es mirar el balón. Ocurre esto y hace mucho daño. Ay, hostia, perdón. No, sí te perdono. Abiertos a la ayuda. En el momento que él está llamando, yo estoy aquí y Alberto, defiéndelo. Así es, llámalo. Balón por el aire, yo sé que va el trap, abierto a la ayuda. Tengo que intentar, en la medida de lo posible, tener un ojo en el balón, pero un ojo en la ayuda, en la ayuda. Porque si me giro totalmente el balón, ocurre este tipo de cortes que hacen mucho daño. Cada vez que se produce una situación de 2 contra 1, los jugadores que no estén implicados, abiertos a la ayuda. Lo mismo ocurre cuando hacemos el trap en la esquina, vamos allá. Estamos antes ahí en ese trap ahí, que saltamos directamente, ¿os acordáis? Vale, abierto a la ayuda. Ahí. Y ahora, si él corta, lo veo y lo cojo, ¿vale? Si él corta, lo veo y lo cogería, ¿vale? ¿Entendido? Solución del mismatch en la esquina. Vamos con el último. ¿Cómo solucionamos el mismatch interior? El mismatch interior, sí. El corte del centro de ahí para afuera, no, jugador de lado ayuda. El corte del lado fuerte, Gerardo, y esto. Vale, es el más alejado, es el que tiene el doble, lo he dicho mal. El corte del centro que coge el jugador de lado ayuda. Vale, gracias, Miguel. Mira. Match interior, decíamos que es el que se produce, defiende aquí el balón, conteniendo Alberto aquí defendiendo por un pequeño, ahí, allá. Bueno, ¿dónde está el 4? Por ejemplo, ¿quién es el 4? Tú, ¿quién es el 4 ataca? Tú eres el 4 defensor, vale, entonces, vale, ahí está, sí, vale, me vale así. Esto podría ser, esta situación podríamos llegar a ella, pick and roll lateral aislado, ¿no? Como cambiamos los pick and rolls en la matchup, pues ocurre esto. ¿Cómo defendemos el mismatch interior? Nosotros lo intentamos solucionar saltando al trap por la línea de fondo. Pero antes de hablaros de eso, quiero volver al primer capítulo, cuando hablamos el desarrollo ofensivo nos permite muchas veces solucionar el mismatch antes de que el balón llegue a él. ¿Cómo atacan muchos equipos este mismatch? Pues muchos equipos atacan este mismatch subiendo al cuadro, los pequeños, por favor, esquina y alero. Utilizan una clave sonora, nosotros también tenemos una clave sonora para atacar los mismatch. Muchas veces cuenta, o hay jugadores que no se dan cuenta de que hay un mismatch en la pista. Entonces vemos blanco, y blanco significa que hay un grande con un pequeño cerca del aro y queremos hacerle llegar el balón a él. Entonces adoptamos esta posición, bueno, no es esta la charla, pero los otros equipos también lo hacen. Objetivo es poner el balón central para que juegue un high low. Pide el balón. Alberto, eso, estás pidiendo el balón, tú estás dándole cera, no, la siguiente. Si el tío te ha metido aquí debajo del aro, acordaos de aquello de no estamos en bonus, vete a robar y haz falta. Y que saque, ya solucionaremos el siguiente problema, ¿vale? Pero estás aguantando, 3/4, tal, bien, y ellos atacan con este flash con la central del 4 para, ahora mételo debajo ahí, tío, o al high-low, que es muy difícil de defender, o incluso se le pone por delante, no, estás por ahí, pum. Bien, estaréis de acuerdo conmigo que es una forma usual de atacar el mismatch interior, ¿sí o no? ¿Estáis de acuerdo o no? Sí, vale, pues venga, allí. Entonces, tú que lo ves, dices blanco y sube. Tú di blanco. Blanco. Vale, bien, vale.
Vamos a aprovechar el desarrollo ofensivo. Para... Vale, entonces ponte aquí. Antonio, Rubén, que lo está leyendo y ve que su hombre sube. Antonio, arriba. Y lo que vamos a conseguir es 5 con 4 en el poste bajo. El desarrollo del ataque rival nos sirve para solucionar. Esto lo hacía muy bien CAI Zaragoza y lo hacía muy bien el Barcelona cuando estaba Ricky Rubio. Abandonaban directamente, y el CAI Zaragoza de José Luis Abos, Dios lo tenga en la gloria, lo hacía espectacular. Nosotros no lo hacíamos y se lo acabamos copiando. Nos parece una idea fantástica, ¿no? Subir y empujar, ¿de acuerdo? Tú dices blanco, cuando él sube, tú, Antonio, arriba. Solucionar el mismatch con el desarrollo ofensivo del equipo contrario antes de que se produzca. ¿Listo? Ya. Perfecto. Vale. Mira, vale. Balón aquí. Perfecto. Sigue peleándote. ¡Ey! Ahora vamos a ir para nota. Sigue peleándote. Renuncia. La pasan. Te moverás, ¿no, Alberto? Digo yo. El balón viaja, vas a seguir en esa posición. Intenta pasar a la esquina. Y te metes con el pequeño. Y te metes con él. Claro. Pero es mejor que estés tú ahí que esté él, ¿no? Vale, otra vez. Vamos, dame el balón. Vamos a hacerlo. Va a empezar con el picarrol aquí, que decía lateral aislado. Venga, pequeño, tú estás ahí. Alberto con Alberto, tú aquí. Eso, venga, sube, va. Bloquea, Alberto. No. Ahora tú, Blanco. ¡Blanco! ¡Antonio! Vale, hemos hecho nada, ¿eh? Venga. Con el equipo de ACB esto me cuesta un mundo, tenemos que trabajarlo muchísimo, al final lo hacemos bien, pero nos cuesta mucho, ¿eh? Va, pues a ellos normal. Sigue. Bueno, perfecto, vale, bien, eso es lo que quería ver como Alberto cambiaba de nuevo. Lo hemos entendido, vale, lo hemos entendido. Si ellos atacan con esa subida, pero para eso deberíamos haber tenido el pívot subiendo. ¿Qué pasa? Que no son tontos, vuelve ahí, quédate ahí, y deciden atacar. Bueno, ya hemos hablado de dos formas. Podríamos haber hecho falta. Si suben arriba lo habríamos deshecho. Quédate en el short corner, allí en la esquina que hay allí. Ahí. Nada, mira, nos vamos a quedar aquí y vamos a jugar dos postes bajos, como hablaba Miguel también antes, y se juega sin balón. Vamos a jugar así. Bien. Habíamos dicho que vamos a hacer trap por la línea. Vale, bien, vamos. Tendremos que tener una clave sonora para avisar a este hombre. De nuevo lo de la comunicación. Le vamos a llamar, ¿cuál quieres? Fondo, venga, fondo, vale. Bien, hasta que no escucha la palabra es defensa de 1 contra 1. Es decir, no le des el fondo, trabaja 3/4, anticipa, balón dentro. El balón ya está en el mismatch. Tú no dejes salir el balón aquí. Ponte en una situación natural. Y estoy viendo el balón, no falta tampoco que así que te vas a sacar en el corte, que es más rápido que tú. Tú defiendes 1 contra 1. Bueno, aquí podéis elegir, y dependiendo de cuáles sean vuestras estrategias, la defensa individual, de negar el centro, el fondo, lo que sea, o simplemente no negar, pecho y balón, 1 contra 1, hasta que no oigas nada, tú defiéndele 1 contra 1. ¿Vale? Aquí. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos siempre, los equipos contrarios son muy listos y lo primero que hacen es ¿qué decía Miguel cuando el balón llegaba aquí? Que había que leer. Lo primero, leía. A ver qué pasa por ahí. Ostras, ¿ustedes están preparados para el trap? Pumba, allí, triángulo, que fuera. Bien. Entonces, no vayas antes de tiempo. Porque si vienes antes de tiempo, vente. Y hacemos esto de lo que hablábamos, se va a producir una situación de superioridad allí. Segundo lugar,
Porque muchas veces el ataque contrario, curiosamente, ataca abierto. Entonces, cuando él se abra, recoged un paso la ayuda a todos. Está de cara. Aquí, mi pequeño tiene que poder con él si él pone el balón en el suelo. Vamos a hacer 2 contra 1. Vamos a hacer 2 contra 1 cuando dé ese primer bote y hasta que no oigas la clave sonora, no ataques el balón. Vale, entonces, balón dentro. Cuando tú entiendas de fondo, ahora que por ejemplo ha metido un pie en pintura, vale, ponte ahí. Defensor en mismatch, atacar el balón y obligarle a votar. Vas ahí. Obligar a votar, sí, añade ese fantástico de los segundos. Vale. Obligar a votar, obligar a votar. Cuando él te ese cosa de fondo, yo voy a hacer la del centro, voy a votar, por eso en el fondo, volvemos a votar a los ángeles. ¿Cómo vamos a hacer el plan? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? La tuya es que el pase de salida la tienes por la presión de la esquina. ¿Vale? Vamos a ver. Jugadores, tenemos a la mano, vamos a hacer la mano. Y para votar por proximidad, ¿no? Vale, vamos a hacerlo. Venga, hacemos el... Hasta que no te abras, venga, desde el principio. Hacemos el bloqueo directo, te quedas ahí. Se me echa el tiempo encima, va. Venga, otra vez. Cambio, venga, no pasa nada. No pasa nada, va. Va arriba directo. ¡Cambio! Venga, pasar dentro. ¡Córrale! No. Espera que bote. Tú dices fondo, está muy lejos, no es una zona peligrosa, es hacer el trap en un área que no es peligrosa y tú solo saltas al bote. Pues si tú dices fondo, espera que lo obliga a botar, ¿vale? Y ahora cuando el bote bota, va a irte de mí. Y voy. ¿Vale? Venga, tranquilo. Venga, desde aquí ya. Estamos aquí. Va. Sigue. Vale. Muy bien. Para. A ver, tendrías que haber hecho fondo, no lo has dicho, que el ataque del balón. Muy bien. Lo que ha hecho muy bien Alberto, levanta la mano Alberto, es el balón ha viajado y él aprovechó el desarrollo ofensivo para volver a meterse dentro y sacar al pequeño fuera, es hacer el mismatch. Ha estado francamente bien. Es lo mejor de la charla. Pero vayas pidiendo así bien. De acuerdo. Entonces, solución del mismatch interior, 2 contra 1 por la línea de fondo. Detalles a tener en cuenta. Está bien, chicos, es que si no... El último detalle aquí es que en ocasiones esto que decía de Antonio arriba para deshacer el mismatch con el desarrollo ofensivo no siempre es posible. Tenemos ahí a Alberto con pequeño, Alberto aquel con pequeño, balón con el por aquí y 4 con 4, lo que nos ha pasado antes, ¿no? Venga, los dos, va, entran todos, los otros dos aquí. Él está intentando pasar el balón, vale, y él está haciendo un buen trabajo, no lo deja recibir con facilidad, empujando. Este tío abre el campo, esquina y allí. Y este tío sube el triángulo. No, vamos a imaginar que no te das cuenta, que no lo lees, porque en ocasiones ocurre. Si te das cuenta ya sabíamos cómo hacerlo. Ponte ahí. ¿Qué hacemos? Él está, la duda es, ¿me quedo en el trap o voy en línea de pase? Sube. Vete en línea de pase. Vete en línea. Si el balón no ha llegado, línea de pase a muerto. Si el balón llegara, ¿con quién haríamos 2 contra 1? Si
Si el balón llegase ahora, ¿con quién haríamos el fondo? El 2 contra 1, con Asier, el jugador más cercano a la línea de fondo. Pero vuelve atrás. Si el balón ha llegado, y ahora él sube, te quedas y le mandas a Gerardo a eres tú para solucionar el mismatch. Entended la diferencia entre el balón aquí no ha llegado al mismatch, sube, voy a línea de pase, pasan al mismatch y ahora sube, me quedo. ¿Entendido? Vamos a hacerlo, por favor, vamos a hacerlo. En la primera, aún no ha pasado, él sube, tú no te das cuenta, hacer arriba y vas en línea de pase. Y ellos se preparan para hacer el trap. Balón dentro, eres tú, fondo, venga, salta, pum, bien. ¡Ey, qué rota allí! A ver, vamos a hacerlo. Ponte aquí. Primero, el trap de la agresividad de comerle ahí el... Venga, hombre. ¡A muerte en el trap! No, tú no. Así es, eras tú, ¿no? En esta línea de pase. Ahí estabas, hombre. La situación que es la que tenemos. Balón. 2 contra 1, de verdad. Venga, por fondo, atácale con el bote bien. Cuando bote. Sí, porque aquí, si no bota, no es peligroso. Venga, balón. Fondo, pega la bota. Atácale el balón, atácale el balón. No, atácale el balón. Atácale el balón, obliga la bota. Va. Balón. Sácale el balón, ahí, eso es. Vale. ¿Tú es necesario saltar el trapo cuando juega de cara? Bueno, esto sería lo siguiente. Tenemos otra frase que es eso, de cara. Cuando él encara, todos ponemos la ayuda. No vamos a... Vale, entonces tú no irías. No os preocupéis, está bien. Lo que te quiero decir es que si él hace el trap y Gerardo va allí, ahí tendrías que haber ido tú. Vale, eso lo tenemos claro. Venga, vamos con la segunda, que es pasa adentro y tú subes. Va. Pasa adentro y ahora tú subes. Tienes que hablar más. Antes te olvidó lo de fondo y ahora es Gerardo arriba, comunícate, tío, muy importante en la defensa. Estás aquí en la posición dinámica. Arriba. Venga. Va. Fondo ahora. Y ahora para. Y ahora dirías fondo. Y ahora esperarías a que él votase. Vale, yo voy a hacerlo de ti ahora. Va, estás aquí 4, Gerardo, estás con el tuyo. Balón allí. Balón arriba. Estamos ahí. Bien, pasa. Sube. Gerardo arriba. Bueno, hombre, no le pases, coño. Gerardo, quédate aquí. Tienes el balón contra un pequeño, tío. Mételo debajo del aro. Fondo. Sácale el balón. Tienes que pegar la boca. Estás aquí. Él está ahí. Sácale el balón, tío. Si se queda ahí, yo te voy a decir. Cara, tranquilo, en la ciudad. Fondo. Ahora cuando bote, apareceríamos. ¿Vale? De todas formas, todos estos detalles que son los que hay que trabajar y cuidar, que son realmente los más importantes, lo que os quería era dar la diferencia en el balón ha llegado al mismatch. Si el pivot sube, me quedo. El balón no ha llegado al mismatch, voy en línea de pase. El balón no ha llegado al mismatch, lo soy capaz de hacer triple cambio. Arriba Antonio, mucho mejor. 3 formas de defender el mismatch interior. En el momento que se produzca el trap, como os decía antes, abiertos a la ayuda. ¿Vale? Podéis entrar. Vale, 5 minutos. Estos son los que dura el vídeo. Una cosa, nosotros a nivel metodológico trabajamos primero nuestra individual de cambios en el pick and roll y entonces ahí también se producen todos estos mismatches. Entonces cuando trabajamos la matchup les decimos a aquellos, vamos a hacer una defensa nueva que ya sabéis hacer, y entonces es mucho más fácil, lógicamente, porque cuando estamos haciendo la matchup, emparejamos, cambiamos y demás, y ven un mismatch y le preguntamos cómo lo vamos a solucionar, como ya lo tenemos trabajado, la defensa hombre-hombre, es mucho más fácil. Quiero que veamos un vídeo de 5 minutos de duración sobre cómo lo hace mi equipo matchup, es el partido contra Málaga,
Lo hicimos, bueno, pues casi 30 minutos. Vamos a ver si da ejemplo. Si os queréis acercar, acercaos. Incluso si alguien quiere bajar, porque no sé cómo se va a ver. ¿Se ve bien? Cuanto más lejos, peor. ¿Veis todos? No, ahí imposible. Pues acercaos. Poneos por aquí, apretaos. Es que si se pone lejos, le da mucho la luz y no se ve nada. Bueno, os explico un poquito antes del vídeo. Nosotros, como os decía, hemos escogido el dibujo 3-2 para nuestra matchup, variando las posiciones. Y en este partido teníamos dos criterios del cambio de matchup hombre a hombre, es decir, de pasar del dibujo zonal a emparejarnos, que era con el primer pase o con el picante, ¿vale? ¿Ya vamos? Sí. Vale, vamos, sigue. Primer paso, empieza la machada. Para. Dibujo zona 3-2, ¿lo veis? Difícil, ¿no? Bueno, lo intuís. Ahí la tenéis. Zona 3-2. Nuestro base, nuestro 2, 3, 4, 5. Entonces, en este momento pasamos de la disposición zonal a estar emparejados. Sigue. Ya, estamos hablando, cada uno tiene que buscar un par, bomba. Estamos emparejados, ¿no? 5 por 2, la verdad que aquí hay 4 y 4, 2 y 2, 3 y 4, pequeño, pero todos emparejados, ¿vale? Quiero que ahora fijéis la atención aquí. Se va a producir un bloqueo directo entre un interior y un exterior. Y nosotros estamos emparejados interior con interior, exterior con exterior. Vamos a cambiar. ¿Vamos a cambiar? A ver, los que penséis que no vamos a cambiar, levantéis la mano. Los que penséis que vamos a cambiar, levantéis la mano. No vamos a cambiar. ¿Por qué les vamos a cambiar la misma marcha? ¿Para qué se vamos a cambiar? Hemos hablado, emparejamos, solucionamos las marchas. ¿Vale? Vamos. Fijaos, los emparejados, y ahí tenemos el directo con el pequeño toca, el bloque, pequeño con pequeño, para. Sí. Para. Pequeños con pequeños, vamos a hacer. Cambio. Vamos. Cambiamos. Para. Mismatch de la categoría que podemos llamar central, ¿verdad? Si se dio este paso, aquí Rafa estaría llamando a Juanjo, para que Juanjo hiciera el traje que lo estaríamos sesión. Sí, ¿verdad? ¿Os acordáis? Vale, habíamos hablado de este trabajo. Agotó el bote Stephenson y Juanjo se lo pone. Y es clave para que siga la defensa. ¿Vale? Conseguimos que ese trabajo pase en un rato, vamos a ver. Lo vemos repetido con la letra, fijaos donde queráis. Triple pase, emparejados. Pequeño con pequeño, grande con grande, cambiamos. Pequeño con pequeño, cambiamos. Agota el golpe, presionamos el balón. Otra. Paso al balón del campo, primer pase. Estamos emparejados, empiezan a marchar. Bloqueo directo, cambio. El balón cambia de lado. Aprovechamos el desarrollo progresivo del equipo contrario para deshacer el desmanche. Grande con grande, pequeño con pequeño. ¿Vale? Perfecto. Yo aquí entonces trabajo aquí. ¿Habéis visto algo de esto? Fijaos en el trabajo de Pablo Burra, de un planteador con expulso para mano arriba, flotando el movimiento. Es una pena que llegue por la tarde con la zona de defensa porque esto resulta frecuente. Cambio de directo, deshacemos
Seguimos. Trabajar diferentes situaciones, que no se acomoden, que no lean siempre lo mismo. En lugar de empezar con pase, empiezan con bloqueo directo. Ya, empiezan a marchar. Dentro, pequeño con grande, lo deshacemos. Aprovechamos el desarrollo ofensivo para solucionar mis marchas y que no bien, para. Pequeño con 4 y grande de la esquina. Me va a hacer Pavel, saltar. Aún así, se la tira. Ya, buen trabajo de nada. Cogiendo el corte y otro más. Del 4 abandonado para ir al momento. Es muy importante. Vamos a ver. Cada vez que se produce un tiro, el grande que está defendiendo el exterior abandona para jugar el momento. Y en este caso es el que captura. Maxi, saltamos, ahora coge el corte, se produce el tiro, Maxi abandona. Y ese es el que en lugar de quedarse aquí cuando te dio, me quedo mirando. Muy importante, cuesta trabajo, ¿vale? Pero es básico, ¿vale? Empiezan en directo, empiezan a marchar. Cambiamos. Todo ese trabajo de presión, de defensa, es fundamental. Pequeño con grande, grande con pequeño. Van a aprovechar este desarrollo ofensivo para desacelerar. Tarda, pero cada vez. Bien, para. Aunque llega un poquito tarde, se va a producir aquella sensación que hablamos del triple cambio, ¿verdad? Ya. Dale. Sigue. Para. Grande o pequeño. Continúa, coge el gol, desarrolla. Vale. Ahí está. ¿Y ahora qué tenemos? Vale. ¿Qué mismatch es este? El mismatch exterior, ¿no? Pequeño contra grande. Rafa, tú. ¿Recordáis? Veamos desde la onda y dos jugadores exteriores. Lo comunican. Juanjo, derecha. Saltan. Con el balón al aire. Están defendiendo la banda. Si se toma el vídeo. Rota, estilo. Bueno, rota. Este abandona y carga. Hemos visto triple cambio, aprovechar el desarrollo ofensivo para deshacer el mismatch y defensa el mismatch exterior. Cambio, lo tenéis sobre la maleta. Ahora tenéis el triple cambio. Triple cambio, y ahora el mismatch exterior. Rafa, tú, salta, mirad lo que avantes, salta la pelota. ¿Vale? Bien. Combinar la defensa con una zona press para intentar no marcar segundos al rival, que tengan menos tiempo para atacar el mismatch. Nosotros usamos una zona press 2 como 2. No tiene un objetivo de recuperar el balón porque las press pares, como veis, no son las más agresivas del mundo. Las press impares, no solo uno, otro sí. Estas no tienen un objetivo, que pierdan tiempo. Dejamos entrar el balón, como veis. Combinar la chapa con tres objetivos con estar seguros. Objetivo. Nosotros organizamos el trama en el área del medio del campo, en este caso no es posible, va a venir al medio, estamos colocados, 3-2, tiempo, dale, 16 segundos. Van a empezar su ataque y hemos jodido 8. Ahora cuando venga el primero empezará a avanzar la que lo buscamos. Perfecto. Objetivo ¿vale? Bien, ahora vamos a ver otra imagen para combinar la zona press con la machada. Y acabamos con esto. El trap ahí, bien, balón vuelve al medio, estamos colocados. Primer pase, chapeamos. Fijaos. Vivo, exterior, cabezón del equipo contrario. Los que habéis visto ayer jugar en mi casa habéis visto el ataque. Diego también os lo puede explicar bastante mejor que yo, pero no. Cambio entre grandes, cambio grande, pequeño.
final nos compró contra Quito. Muchas gracias. A las 5 de la tarde comenzamos con la tercera charla. El pabellón estará abierto ya desde -15 porque a las 5 comenzamos para no ir demorando todo. Buen provecho.